secciones. Así lo vamos. ¿De control? Bueno. Lo que pasa es que me va a faltar un control, pero el primero tendría que ser el juego. ¿Sí? Entonces, prueba control. ¿Y el control es de la primera etapa? El control, como será el próximo jueves, será de la clase del miércoles. ¿Vale? Lo que alcancemos a ver el miércoles, eso va a ser control al decir. Que obviamente en la prueba que después tenemos que hacer clase. ¿Sí? ¿Dudas, babies? ¿Tienen alguna duda de algo de las cosas que hemos visto? No, los demás claramente tendrán que llegar después porque tenemos laboratorio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Pues esta es la forma de trabajar que tenemos regularmente. Vamos a estar, ahora depende del tiempo, es probable que también nos dé, porque estas unidades son cortitas. Y si no nos da, bueno, en el laboratorio vamos a ver estas dos unidades a nivel microscopio. Así que van a estar trabajando un poquito más independiente también en microscopía directamente. In situ. Ok, entonces ayer terminamos con todo lo de patología celular. ¿Sí? Lo vimos en un puro día, lo que me parece increíble. Así que ahora vamos a hablar de trastornos hemodinámicos y vasculares, que ya son como más aterrizados a la vida propia, ¿no? Entonces no va a pasar por esto, así que no es tan difícil de comprender. Por ejemplo, una hemorragia, ¿verdad? ¿Cierto? Una hemorragia, cuando yo les pregunto, defínanme hemorragia, se demoran mucho, no sé por qué. Pero esto es sangre fuera de los vasos, básicamente. Cuando tienen mucha sangre dentro de los vasos es otra cosa, pero cuando los eritrocitos han extravasado al intersticio, han salido del vaso, eso es hemorragia. ¿Sí? Extravasación de sangre al espacio extravascular producto de una ruptura de un vaso sanguíneo. O a veces ni siquiera se necesita ruptura del vaso sanguíneo. Acuérdense que hemorragia por diabetes y por aumento de la permeabilidad. Pero están fuera de los vasos sanguíneos, ese es el gran tema. Las hemorragias pueden ser por ruptura de un vaso sanguíneo, lo que se llama hemorragia réctica o por rexis. ¿Cierto? Hemorragia por diéresis, que es por corte. Y tienen la diapedesis, ¿cierto? Que es la hemorragia por el movimiento ameboide del eritrocito entre medio del endotelio, en fenómenos inflamatorios, por ejemplo. Que los vasos están íntegros, pero con una permeabilidad aumentada, entonces los eritrocitos filtran. Sí, ahí también van a tener hemorragia. Así que se entiende de eso, que es muy común ver en los trastornos inflamatorios, por ejemplo, algún grado de hemorragia asociada, por aumento de la permeabilidad. Y de hecho, esa hemorragia diapedética, ¿cierto?, se puede dar por congestión crónica. Cuando tienen congestión venosa crónica, tienen un aumento de la presión tan grande intravascular que los eritrocitos tienden a salir. Sí, eso es lo que pueden ver, por ejemplo, en todos los edemas. ¿Sí? El edema pulmonar, por ejemplo, se puede acompañar con hemorragia por diabetes también. Sin lesión evidente, no hay sección de vasos sanguíneos. Es tanta la presión que filtra y extravasa. ¿Sí? La patogenia de la hemorragia pueden ser hemorragias por diéresis o rexis, donde tienen sección total o parcial de un vaso sanguíneo. Una hemorragia réctica es una ruptura focal de un vaso sanguíneo. Una hemorragia diurética es una hemorragia con sección completa, una hemorragia que se produce, por ejemplo, un corte de una lesión quirúrgica. Eso es una hemorragia diurética. ¿Sí? Diéresis es sección, corte. Rexis es ruptura. Por ejemplo, un martillazo, eso no es un corte, pero se te rompe el vaso igual, ¿no? Hay dos hemorragias que se denominan hemorragias diabróticas o por diabrosis, y corresponden a fenómenos de ruptura de un vaso sanguíneo desde afuera hacia adentro. Es decir, puede haber un fenómeno inflamatorio perivascular, ¿cierto?, que al extenderse me daña el vaso sanguíneo. O pueden tener, por ejemplo, una compresión por un absceso, por una neoplasia, que está cerquita de un vaso sanguíneo, y como ese tumor crece, en algún momento me puede romper ese vaso sanguíneo que está cercano. Eso son hemorragias por diabrosis. ¿Qué? ¿Rexis qué era? Ruptura. Ruptura. Lo mismo que la cariorrexis, ¿no? La ruptura del núcleo. ¿Sí? Así que es el mismo término. Y la hemorragia por diapedesis o hemorragia diapedética, ¿cierto? Son pequeñas rupturas en capilares. O incluso este aumento de la permeabilidad que estamos hablando, que puede ser dado por la congestión, ¿cierto? O puede ser dado por fenómenos inflamatorios también. Que es el edema no inflamatorio y el edema inflamatorio, ¿verdad? Y alteraciones de la coagulación. Los vasos sanguíneos no están dañados, pero sangre igual. Entonces tienen esa posibilidad desde el punto de vista patogénico en cuanto a la hemorragia. ¿Sí? ¿Qué tipo de hemorragia es? Diéresis. Una diéresis, ¿cierto? Es una hemorragia quirúrgica.
Ahí están abriendo una piel, un subcutáneo, ¿cierto? Ahí están haciendo sección, si no me equivoco, con un electrocauterio, alguien reteme si me equivoco, digamos, ¿cierto? Un electrobisturí, tienen abierto con las pinzas y ahí están abriendo el subcutáneo y ven más abajo. Obviamente eso sangra. Eso es la hemorragia por diéresis. ¿De eso? ¿Qué órgano es ese? Estómago. Es mucosa gástrica, ¿sí? Mucosa gástrica. Y tienen esta lesión. ¿Qué ejercicio? ¿Me la pueden describir esta lesión? Es una úlcera, de acuerdo. ¿Me la pueden describir? Úlcera gástrica. ¿Vale? Partimos al revés, pues normalmente lo describe y después diagnostica, pero sabiendo que una úlcera gástrica, describamos. Mírenle, me la describo. Una lesión en el cuello, Ya. En la mucosa. la boca, Ajá. Ya. una hemorragia. Mm. Sí, sí. Con bordes de color rojizo. Descriptivo, ¿no? ¿Inflamado? Descriptivo. Inflamación es diagnóstico, ¿no? Cavitado en depresión, ¿verdad? Focal, puede ser. Puede ser una lesión focal, cavitaria con pérdida del epitelio celular. E incluso perforada. Tiene que ser está con un hoyito, ¿no? Está perforado. Con un centro perforado. Son una úlcera. La mucosa circundante presenta coloración rojiza multifocal. O ponerle aspecto petequiado, ¿no? Supongamos entonces que este paciente murió por hemorragia por esta lesión. ¿Qué tipo de hemorragia es? Desde el punto de vista patogénico. Diabetes. ¿Cierto? Es una hemorragia que parte en la mucosa y llega al vaso. Viene desde afuera, entre comillas, desde lejos, acercándose al vaso. Y así una hemorragia por ahora, sí, efectivamente. ¿No? ¿Órgano? Pulmón. ¿Cierto? Alveolos septoalveolares, eso es lo que se alcanza a ver aquí. ¿No? Ahí tienen este material rosadito libre en el espacio alveolar que es edema. ¿Cierto? Un material amorfo sinofílico distendiendo los alveolos, descriptivo. Diagnóstico, edema. ¿Sí? Una hemorragia. Atención. ¿Dónde están esos eritrocitos? Son eritrocitos, ¿cierto? ¿Dónde están? Fuera. Fuera, libre en el espacio alveolar, por lo tanto, hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia es esta? ¿Tienen ruptura de vaso sanguíneo? Sí, No, lo que tienen es edema. Si tengo edema, tengo aumento de la permeabilidad vascular, ¿verdad? Entonces se me está trabajando el eritrocito y de hecho los vasos capilares están congestivos, ¿no? ¿Cierto? Están dilatados, llenos de sangre, esa cuestión. Ahí se ve. Eso está dentro. Y algunos se te salen por diabetes. Esa es una hemorragia por diabetes. Porque no tengo ruptura y no tengo, porque si no sería una hemorragia masiva, ¿verdad? Si tengo una ruptura alveolar o algo, un hematoma, algo así, es pura sangre. Pero aquí no, aquí se ven los capilares congestionados con un signo claro de eso, que es edema. Y acompañado con esta hemorragia por diabetes. Entonces ahí tienen ejemplos simples de todos esos tipos de hemorragias. Todo bien cerca. Los tipos de hemorragia según la patogenia. Los tipos de hemorragia según la extensión, ¿cierto? La más extensiva es la exsanguinación del paciente. Que ese paciente de matadero que le corta la yugular, ¿cierto? O ese paciente que llega politraumatizado con la sangre, con la boca abierta y sangrando hacia por botón. Eso es un paciente exsanguinado. No, que un paciente que tiene una lesión muy extensa y se le sangra, eso es. Eso es exsanguinación. ¿Sí? Tienen el hematoma, que ayer habíamos hablado de eso, ¿cierto? Que es una hemorragia libre, ¿cierto? O un sangre libre en el subcutáneo o por debajo de una cápsula también puede ser. De hecho, se pueden ver hematomas alrededor del riñón, entre la cápsula y el parénquima. Se puede acumular sangre ahí. Eso es un hematoma peridural. ¿Sí? Un hematoma esplénico, se puede ver también. Un hematoma subdural también se puede ver. Por ejemplo, no es solamente un hematoma subcutáneo. Indica ruptura, probablemente, no siempre, pero indica ruptura de capilares focales. Puede ser traumática, por ejemplo. Petequia, ¿qué es petequia?
Aquí en el sencillo, Son puntitos. hemorragia es puntito. ¿Sí? Púrpura, son hemorragias también multifocales, pero un poco más extensivas, un poco más grandes. Son como manchas. Una equimosis es una mancha, definitivamente, que es la más grande. Una púrpura está como entre medio de un puntito que es la petequilla y una mancha que es la equimosis. ¿Mm? Tienen diferencias de tamaño que vamos a ver así. ¿Sí? Y la gente de posgrado, yo sé que esto ya lo conoce, pero por ejemplo, los babies de posgrado de otras escuelas, porque además tenemos posgrado internacional. ¿Sí? Los babies de otras escuelas. ¿Qué es esto ahí? Sí, aquí no, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Hemorragia? Ajá. ¿Dónde? ¿Hemorragia nasal? Hemorragia de cavidad nasal. De pulmón, dicen por ahí. ¿Puede ser? Esa enfermedad que le da a los caballos como por correr mucho. No sé si mucho, pero por correr. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa? Caballo sangrador. ¿Cómo se llama? La enfermedad del caballo sangrador. ¿Sí? Y nosotros teníamos que confirmar eso, porque, por ejemplo, puede haber tenido un traumatismo nasal y va a tener ese aspecto. Puede tener fragilidad capilar nasal y va a tener ese aspecto. O puede tener un aneocho en la nariz y un poquito más atrás, ¿cierto? Y puede tener eso. Entonces se requiere tener datos anamnésicos. Preguntar, ¿este viene llegando de carrera? Uno lo ve, viene sudado, cansado, viene de carreras. Y ahí lo puede asumir inmediatamente a un sangrado, un caballo sangrador post-carrera. Pero si no, también está todo el fenómeno local, la rinitis, los grandomas, el trauma. No es raro que estos gallos, no sé, un celador le tiene una patada. No es tan raro tampoco. ¿Sí? ¿Qué se hace en ese caso entonces para definirlo? Si es un sangrado puramente nasal, ¿cómo se llama? Epistaxis. Si fuera este sangrado, yo hago una endoscopía, por ejemplo. ¿No? Si hago una endoscopía, por ejemplo, y veo que el sangrado viene por tráquea, viene por bronquio, y me sale por nariz, ¿cómo se llama eso? No, Eso se llama hemoptisis, ¿verdad? Y hemoptisis es un sangrado del respiratorio bajo que se manifiesta a través de la nariz. Ujú. ¿Y cómo lo compruebo eso en este caso? Uno anamnesis y lo otro hacer un endoscopio. Si hago la nariz lo voy a encontrar. Si es tráqueo bronquial, obviamente lo voy a ver también. ¿Vale? Entonces, el caballo sangrador es una hemoptisis. ¿Mm? ¿Órgano? ¿Vocal internacional? ¿Órgano? Paso. Vaso, páncreas, ¿quién da más? ¿Quién dice, mano arriba un segundito, ¿quién dice vaso? ¿Páncreas? Alguien había dicho, ahora nadie dijo, que es un vaso. ¿Vale? Es vaso. Sí, sí, sí. Y aquí, se fijan, tienen esta, ¿me lo puedes describir o no? No, no. Descripción, están diagnosticando, son diagnósticos, son una descripción. Lesión Mata nunca, ojo. A mí si me dicen mata, yo lo recuerdo inmediato. Nunca se habla de mata, nunca. Mata harina con agua, no hablen de mata. ¿Ok? hematoma Tumor es focal un término correcto. o tumor focal. Lesión focal. Ya. Bien delimitada. Encapsulado. Redonda. Elevada. Roja oscura. Esa coloración, si uno ve el parénquima, es igual. Pero pues ahí tendría que decir, por ejemplo, del tamaño de una canita, una bolita. O podría decir de un diámetro de 1 centímetro aproximadamente. Y tiene una tremenda descripción. Ubicada en la cola y en la cabeza, ¿dónde está? Ahí lo tiene. Fácil. ¿Vale? ¿A qué corresponde esa lesión? ¿La han visto esa? Sí, eso también corresponde a una patada. Traumatismo. Eso es un hematoma externo. ¿Mm? De hecho, si se fijan, está cortado y miren lo que sale de adentro. Sangre coagulada, así. ¿Mm? Esa. Es un hematoma. En realidad, si los hematomas también pueden ocurrir en órganos parenquimales. Pueden ocurrir especialmente en órganos tan irrigados como el vaso.
Lo pueden tener en riñones, lo pueden tener en hígado. ¿Mm? Usualmente la causa del hematoma esplénico, especialmente en gato y perro, es trauma. ¿Mm? Y ahí tienen otro hematoma, que es acumulación de sangre, ¿cierto? Que está libre pero coagulada en una cavidad o en un espacio, por ejemplo, aquí bajo la dura madre. Eso también se llama hematoma. Hematoma son duras. Ujú. ¿Causa? ¿Qué indica la lógica más lógica? Trauma. Trauma. Es lo principal. Ese individuo politraumatizado que recibe una lesión en la cabeza, luego va a lesionarse en necropsia y abre, se encuentra fractura de cráneo y está muerto. Y todas las consecuencias posibles, puede edema cerebral, etc. Ruptura. ¿Mm? Entonces, así en estándar, bueno, no es tan drástico, ¿no? Se mide 2,1 milímetros, pasa al otro lado, nada. Es descripción. Pero para que tengamos más o menos un concepto general y todos hablemos de lo mismo, petequias son lesiones hemorrágicas puntiformes de entre 1 y 2 milímetros, cabecita al filo. Cabecita al filo. ¿Cierto? De diámetro en piel, mucosa y serosa. Pero igualmente, de hecho, fíjense, igualmente puede afectar a mucosa y órganos parenquimatosos. Ujú. Está asociado a aumento de presión local, disminución del recuento plaquetario y también disfunción de las plaquetas. Porque tienen dos opciones. Que las plaquetas definitivamente no funcionen, estén en un número correcto, pero están funcionando mal, o que estén en un número bajo. Ujú. ¿Sí? Para hacer PT que tienen que ser varias, Puede ser una. puede De ser todas maneras, sí. Sí, sí, sí. Es poco común que sea una, pero también lo puede diagnosticar como petequia focal. También lo puede hacer. Es súper raro, pero puede ocurrir. Ujú. Y lo otro que puede ocurrir también que te generen este patrón son vasculitis, inflamación del vaso sanguíneo. También. La septicemia y la vasculitis. Ajá. ¿Alguna enfermedad infecciosa que te genere baja el recuento plaquetario y disfunción plaquetaria? Común, de la práctica habitual. ciudad felina. Puede ser, poco. Hay una que específicamente lo que hace es exactamente eso. No, infecciosa. Ajá. El líquido en blanco. ¿Qué generan? Trombocitopenia. Bajo recuento plaquetario. Ese es el principal signo. ¿Y cuál es el principal signo de el líquido en blanco? Petequias, po. ¿Cierto? Petequia en el abdomen, petequia en la mucosa. Principal signo. El líquido en hablamos. Hablamos así el líquido. Ujú. Estas son virales. Esta es una, si no me falla la memoria, una salmonela. ¿Cierto? Y esta es una peste porcina. Y esto es un riñón, de hecho. Ujú. Y esto es una mucosa intestinal. Púrpura es la que está al medio, ¿no? Entre las petequias y las equimosis. Y son mayores o iguales a 3 milímetros. De hecho, fíjense aquí que tienen petequias, púrpuras probablemente, y ya equimosis, que vienen delante. Y no es raro eso, de hecho es frecuente encontrarse con las tres. Una púrpura, de hecho, son coalescencia o unión de varias equimosis. Entonces depende del curso. Podríamos decir que, por ejemplo, estas más chiquititas son más recientes y estas llevan más tiempo. Por ejemplo. Púrpura, entonces, mayor o igual a 3 milímetros y corresponden a la unión o coalescencia, a eso me refiero, ¿cierto? De las pequeñas. Puede estar asociada a traumatismo, vasculitis, esto incrementa la fragilidad vascular de algún tipo, ¿no? Pero fundamentalmente inflamación, vasculitis. Descripción. Primero órgano, ¿no? Entre la descripción parte órgano, 2 puntos. Ahí me dice la verdad. Riñón. ¿Qué órgano es? Riñón. Vejiga. No, una vejiga urinaria. Bueno, está abierta, ¿cierto? Está en la mucosa expuesta, está cortada y la mucosa abierta, ¿sí? Entonces, mucosa vesical. Bueno, entonces, a nivel de la mucosa vesical, describe. ¿Lesión difusa? No, me dicen por aquí. Multifocal.
Sí, bueno, está toda la mucosa afectada. Entonces son lesiones multifocales acovalescentes. Así se dice cuando hay muchas lesiones y se están juntando. Multifocal acovalescente, tienden a juntarse, ¿sí? Entonces tienen lesiones multifocales acovalescentes. ¿Qué más? Si alguien se dignó en ver el video, ¿qué les decía yo que era importante para describir? Dudo que nadie se haya dignado, pero lo digo igual. Lo vi. 20 minutos. Claro. Ya 20 minutos más de lo que esperaba, bien. Pero por ejemplo, la superficie, ¿cierto? Si es elevada, deprimida o en placa, el color, la extensión, la forma. Si en el fondo lo que yo quiero es que yo sin mirar esta foto me la imagine cuando ustedes me cuenten, de eso se trata. ¿Vale? Entonces, vejiga, a nivel de la mucosa se observan lesiones multifocales adolescentes. Ya, ¿qué más? Vamos, son negras, azules, amarillas, ¿cómo son? Roja, ok. ¿Es delimitada o delimitada? Es delimitada. Rojo intenso. ¿De alguna forma particular? Varían de redonda a irregular, digamos, no sé, no. ¿De qué forma hay indescriptible? Eso es irregular, ¿no? Esa es como irregular. Esa es redondita, esa es más como rectangular, irregular. Pero se puede así mezclar como decir formas puntiformes y Sí, irregulares. sí, por ejemplo, pues, imagínate, las lesiones más pequeñas tienden a ser redondeadas bien delimitadas, mientras que las lesiones de mayor tamaño tienen bordes irregulares o ligeramente rectangulares, por ejemplo. Bien igual. ¿Mm? Abarcando un X porcentaje del órgano, esta cuestión es como, no sé, 40, 30, algo así. Al ojo, eso no es. Y por ahí va. Entonces, así se hace. Diagnóstico más probable. Pero sería igual que el traumatismo. Puede ser. Sé que no tiene mucha pinta. Cuando tienes traumatismo estaría como la vejiga así, rota entera, llena de hemorragia completa. Neoplasia, ¿sí? No, hoy sabes que podría ser, pero es un poco probable. No, ¿Trombosis? Yo creo que lo más probable es que sea como una inflamación. Sería así como cistitis hemorrágica multifocal, una cosa así. Algo así, ahí no tengo muy claro, que es raro el patrón, de hecho. Las cistitis nunca son muy así. Las cistitis son difusas la mayoría de las veces. Habría que ver. Equimosis, ¿cierto? Son estas hemorragias más extensivas, de 1 a 2 centímetros, de hemorragia grande. ¿Sí? Los hematomas subcutáneos, por ejemplo, son equimosis. ¿Cierto? Definitivamente grande o área extensiva de hemorragia. ¿Cierto? Descripción. Tejido. Órgano. Tejido principalmente. Miocardio. Ajá. Puede ser. Descripción, ¿verdad? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas ahí. Porque ahí claramente un miocardio está afectado, otro que no, ¿verdad? Más o menos, no, porque está todo afectado, pero hay uno que es rojo intenso y el otro como es. Es normal, ¿o no? Pues está ultra pálido, está medio blanco. ¿Hemorragia? Ujú. Tienen mucha hemorragia. Ahora necesito que me describan eso. Extensión. Disfunción hemorrágica en la ventrícula derecha. ¿Ya? ¿Cierto? De hecho, la lesión está focalizada en el ventrículo derecho, ¿cierto? Igual, el de la izquierda igual está más extendido. Opacidad en el ápex. No. Opacidad en el ápex o falta de brillo o intensidad en el color. O sea, a nivel del área del ventrículo izquierdo más cercano al ápex está la coloración Opa. más clara de un aspecto rosado muy pálido, Ujú. blanquecino casi. Y tienen lesión de color rojo extensivo, pobremente delimitado, que abarca prácticamente el 100% del ventrículo derecho y se extiende al ventrículo izquierdo, abarcando como un 30-40% del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Algo así. Eso es aquí, pues sí, lo que tiene. Hay una gran
hemorragia. Focalmente extenso, ¿eh? Cuando tiene un foco grande se dice focalmente extenso. O pueden decir también, es una lesión focal que abarca un 70% del tejido. También es claro eso. Es una sola, pero abarca un 70% del tejido. Profe, profe, Sí. ¿puede ser difuso o no? O que, El difuso es 100% afección. del mismo tipo de afección o puede ser afectado de diferentes. O sea, si son diferentes áreas multifocal. Y ahí no tiene el 100%, porque puedes distinguir que aquí hay y aquí no, aquí hay y aquí no. Entonces no está el 100% afectado. Entonces, esto es como más bien también multifocal acualescente o focalmente extensivo, ¿vale? Los dos. ¿Sí? Este es un corazón de mora. ¿Lo conocen eso, no? Un corazón de mora. Mulberry heart disease, ¿no? El cerdo que es una necrosis de Schenker cardíaca, digamos, pero con mucha hemorragia. Eso es. Por eso el músculo está blanquito. ¿Voy a enfermedad del músculo blanco? Es eso. ¿No? Necrosis de Schenker, enfermedad del músculo blanco, miopatía nutricional. Todos son nombres que. Ujú. Entonces, siempre que puedan, hagamos el ejercicio de escribir, porque yo diría que es de las mejores cosas que uno puede hacer para entender la patogenia y todo. Por eso esa charlita de descriptivo, ves que la hago, me ha ido muy bien, la he hecho varias veces y siempre hay mucha gente porque se entiende cómo pasan las cosas. ¿Sí? Y una cosa está distribuida multifocal, quiere decir que la patogenia es diferente, quiere decir que llegó por otra vía. Entonces yo puedo hacer como toda una retrospectiva y entender de qué es eso. Así que sugiero que aprendamos a escribir. Muy importante de aquí y para adelante. Cuando en radiología, ecografía y todas esas cosas, claramente tienen que saber escribirlo. ¿Vale? Veamos acúmulos sanguíneos en cavidades. ¿Cierto? Tienen, por ejemplo, y también lo hemos visto en muchos casos, la acumulación de sangre en el tórax, con diferentes cantidades, libre en la cavidad torácica, eso se llama hemotórax. Ujú. Si tienen sangre libre en el pericardio, se llama hemopericardio, hemoperitoneo o hemoabdomen, hemartrosis cuando tienen hemorragia libre en el interior de una cavidad articular, hemometra que es sangre dentro del útero, epistaxis, ¿cierto? Que es sangrado nasal de origen anterior, de origen nasal. Ujú. O tiene la hemoptisis, que es este sangrado que yo lo veo en la nariz, pero la verdad es que si lo investigo viene de abajo del respiratorio inferior. Y esa es la diferencia, ¿ok? ¿Diagnóstico? Ahora diagnóstico no. ¿Es motor? Hemotórax. Hemotórax. Está abierto el tórax y lo que tiene una cantidad de sangre libre importante. ¿Cierto? Tienen la superficie del pulmón y eso es lo que alcanza. Ujú. ¿Algunas causas, digamos? La primera, el tiro, la lógica, más Trauma. traumatismo. ¿Cierto? Si no hay traumatismo, por ejemplo, me llega un perro, yo me encuentro con esto, hago la necropsia, me encuentro con esto, me encuentro con hemoptomen, me encuentro con sangre libre dentro del intestino. ¿Cuál es la causa más probable? Náuseas. Sin evidencia de trauma. Trauma es uno, de acuerdo. Náuseas. ¿Dónde? Si yo me encuentro con hemoptomen, una de las cosas más probables es neoplasia de vaso, de todas maneras, porque esa cuestión así como se rompe y sangre como un loco. O bueno, en cualquier parte también puede ocurrir. Pero resulta que este está en tórax, está en abdomen, dentro del digestivo, en la vejiga, adentro de los ojos, En el hígado. hígado también. Sin evidencia de trauma y anemia. Yo miro y no veo ninguna lesión en el órgano superficialmente. Esa es la cosa principal. La de vena, la arteria. Sin evidencia de ningún tipo de trauma. Problema con coagulación. Por ahí te creo un poquito. Algo en particular, tan masivo como eso, es una alteración de la coagulación, porque un problema es como que la coagulación estuviera triste, atenada. Es una alteración de la coagulación. Veneno de ratón. Veneno de ratón, raticida. Obviamente, lo más probable es que tenga una intoxicación por artificial de coagulación. De todas maneras, casi se ven, tan grande, pero así. Está por debajo de la lengua, literalmente. Creo que tengo una imagen que muestra eso, una hemorragia debajo de la lengua. Que hemos tenido un par de casos. Es horrible. Horrible. ¿Diagnóstico? Un americano, ¿sí? Ahí tienen sangre libre en grandes cantidades dentro del pericardio. Ajá. Causa de hemopericardio, trauma, intoxicación con raticida, neointrapericardio. Además que sarcoma de la derecha. Una neoplasia de la base del corazón.
ruptura de cuerdas tendinias, efusión neoplásica, linfoma, ahí tienen varias cosas. Traumas, lógico. Veneno de ratón, claramente. ¿Mm? ¿Diagnóstico? Vamos, tórax, mire el intestino. Un abdomen. Tenemos abdomen, podemos ver tenemos abdomen. ¿Sí? ¿Causa? Puede ser un PIB, ¿o no? El PIF genera, no genera hemorragia. Traumatismo, igual. Claro, trauma lo genera. O sea, yo me encuentro con eso, es masivamente trauma. Y lo más probable es que buscando ahí algo esté roto, fractura de vaso, ¿cierto? Puede que me encuentre, sin evidencia de trauma, puede que me encuentre esto cuando tengo esos típicos tumores de vaso que son así gigantes, que se rompen, más que sarcoma de vaso también, que son de riesgo. Ujú. Ruptura de algún órgano. Por ejemplo, habíamos dicho el hígado graso que se pone blandito, ¿cierto? Y se rompe solo, bueno, y tiene nota. Entonces, lo que he visto ayer, lo de las torsiones también puede provocar. Si tiene ruptura, sí, pero más que nada peritonitis. Ah, ya. Sí, más que nada peritonitis. Y de ahí tienes contenido fecal libre dentro de la película. Por ejemplo, si tengo una úlcera perforada, la misma úlcera que tengo, la úlcera gástrica perforada, y sangra, 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 ¿dónde sale? Uno se acumula dentro del estómago, pero si es perforada, sale. Por ejemplo, yo lo vi un traumatizado, por ejemplo, que tenía un gran hematoma subcutáneo y tenía una sección de ureter completa y la mitad del riñón flotando dentro de la. Por ejemplo, en una necropsia. Así que esas son como las causas principales. O sea, hemoptisis. ¿Por qué no? ¿Por qué puede ser ¿Por qué no es, o sea, ¿por qué hemoptisis y no epistaxis? ¿Qué era hemoptisis? Hemorragia del tracto respiratorio más bajo, así como pulmonar, por ejemplo, o traqueobronquial y que sale por la nariz. ¿Eso qué? Eso es hemoptisis, lo que describí. Y este bicho. ¿Pero cómo se Eso estoy preguntando yo. Por la. ¿Es epistaxis o no? Hay que saber la sangre de la ¿Por el color? ¿Por el color de la sangre? Por ejemplo, el sangrado pulmonar inducido por ejercicio es capilar arterial. ¿Sí? Igual que eso. Lo que, el que demostré, de hecho, es un sangrador. ¿Cómo se ve? Hay que saber. Igual. Hay que buscar el origen, obvio. Ahora, considerando la especie, si le pongo un equino, lo más probable es que sea una hemoptisis. Si le pongo un canino o un felino, lo más probable es que sea. Porque no tiene prácticamente esas alteraciones con sangrado que salen hacia arriba. Realmente si sangran, se queda ahí. El equino es tanta la presión que sale. Yo creo que a pesar de que se abren los ojos, Con mayor razón, po. Con mayor razón. Están predispuestos a lesiones nasales, lesiones fúngicas, neoplasias nasales. De hecho, si yo veo esa cuestión, yo diría que es tremenda neoplasia nasal o un granuloma fúngico. Eso es lo primero que se me ocurre. ¿Mm? ¿Y ahí qué toca hacer? Endoscopia. Puede ser incluso una espiga. Y el bicho, lo único que lo ve con una epistaxis no constante, sino que a veces lo ves sangrando, después no. Está con prueba, necesita hacer el diagnóstico. Necesita hacer el diagnóstico porque imagínate la variación que tiene es posible. Puedes tener una espiga, puedes tener una infección fúngica que te está destruyendo la nariz, o puedes tener una neoplasia que te está destruyendo la nariz, o sea, o puedes tener incluso una rinitis muy severa. Necesitas diferenciar. Con rayos, ¿verdad? Con rayos algo puede hacer. Lo mejor, lamentablemente, para nuestras pretensiones es la resonancia y la. Pero puede hacer algo con rayos. Por ejemplo, a ver, en rayos, por ejemplo, si te sale una lesión que ocupa espacio, un aumento de volumen y te sale con lesión de palatino, con ruptura ósea, te van a decir diagnósticos principales, lesión neoplásica, granuloma fúngico. Lo único que sea una espiga probablemente la. Pero ahí es complicado. Es complicado, ahí depende del tipo de crecimiento. Ahora, en un perro así, yo veo esta epistaxis en un perro y tiene una lesión nasal, yo pienso en TBT, así, que es lo más común. Hay que pueden hacer esta secreción, por ejemplo, pueden hacer una citología y si el TBT te va a salir. Si es granulomatosa también te va a salir. También te puede ayudar en el abordaje citológico. Bueno, entre paréntesis, este es un caso de liquiosidad, pero vale bien que lo discutamos. El líquido también puede producir eso. Cuando son casos muy severos, puede producir sangrado nasal, sangrado dentro de los ojos.
¿Han visto eso? Sangrado loco. Eso se llama ifema. Ifema. Nosotros vimos uno que llegó con sangrado nasal con ifema y tenía 5.000 de plaquetas. Cuando lo mínimo normal de un perro son 200.000. Desde 30.000 para adelante sangra y 5.000 es nada. Así que empezó a acusar con sangrado nasal, con epistaxia en ese caso, con ifema. Hemoptisis y epistaxia. Más probablemente hemoptisis, más encima viene aperado, etc. Seguramente fue deportista este individuo. ¿Cómo lo hago? No. Y otro, para que sepan, normalmente los individuos cuando tienen este sangrado que es unilateral, normalmente esos cuerpos extraños no es. Si se fijan que este es unilateral, o a mí me da el aspecto por lo menos que está sangrando por aquí y aquí no. La diferencia de este que este es bilateral. Entonces la hemoptisis son bilaterales. O a menos que tenga una lesión justo en el centro que me está dañando los dos lados, o una gran lesión intranasal que me daña los dos lados, también todo bueno. Entonces, en el fondo, el mensaje siempre es: tiene que diagnosticar las cosas, ¿vale? Que si no hacemos diagnóstico, valemos hongo, de todas maneras, como médico, en serio. ¿Vale? Y les digo con mucho sentimiento de eso, porque yo lo veo mucho. Cuando te digan una cantidad de cosas sin diagnóstico y es increíble. Por ejemplo, sé que estaba con IFEM. No tenía ni idea. Nosotros, una pregunta del Miguel Rafa, ¿cómo salió positivo? Horrible, y esto tratado de la semana pasada. Entonces, hiperemia y congestión. Ahora, ya vimos hemorragia, pasemos a hiperemia y congestión, ¿cierto? Vamos a ver esta sesión y vamos a almorzar, ¿vale? Y de ahí vamos a ver una súper cortita y nos vamos al laboratorio. O sea, hoy va a ser poquito, vamos a alcanzar a ver todo sin mayor cosa. Incremento local, entonces, de volumen sanguíneo en un tejido particular, hiperemia y congestión. En ambos casos ocurre lo mismo, con la salvedad de que cuando tienen un aumento de sangre asociado a hiperemia, el aumento de volumen sanguíneo está asociado a vasodilatación arterial. Entonces tienen mayor sangre arterial. Por lo tanto, la hiperemia se ve diferente a la congestión. Porque la congestión es un proceso pasivo con reducción del flujo, ¿cierto? Y con hipoxia progresiva. Y es una alteración con acumulación o impedimento del retorno venoso. Entonces, cuando tienen hiperemia, el tejido está rojo intenso, eritema. Como cuando uno tiene inflamación, ese es el eritema, rojo intenso. Y cuando tienen congestión, el tejido se pone oscuro, rojo azulado, cianótico. Un color como vino concentrado, así morado. ¿Ah? Entonces, es diferente. Y microscópicamente es muy evidente. Estamos viendo vena o arteria. Hiperemia o congestión. Hiperemia. Hiperemia, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Este rojo intenso que parece acompañar un proceso inflamatorio. Esto que tienen lesiones multifocales adolescentes, la ingle del paciente, en prepucio y también en abdomen. Lesiones multifocales adolescentes, rojas, probablemente delimitadas, algunas se notan donde empiezan, donde terminan, entonces se juntan. Esto es como una placa, ya es más difícil delimitarlas, ¿no? Planas, algunas de ellas ligeramente. Hiperemia. Eso está asociado a inflamación. Es una dermatitis. Acá. Hiperemia, lo mismo, también es una dermatitis a nivel abdominal, pero es más focal, más bien definida. ¿Órgano? ¿Pulmón? ¿Hiperemia congestión? ¿Este no me parece rojo intenso? ¿No es morado solución? No, no. Eso es hiperemia. Por lo tanto, ¿qué tipo de fenómeno más probablemente es? Es inflamatorio. ¿Vale? Mi diagnóstico aquí morfológico sería bronconeumonía supurada aguda cráneo ventral. Es una bronconeumonía. Entonces, mi mito es una bronconeumonía. Por lo tanto, se acompaña de hiperemia. Y más probablemente también por ese aumento de la presión, ¿cierto? Y aumento de la permeabilidad. Yo si hago un corte histológico de esa área, me voy a encontrar con hiperemia, hemorragia e inflamación. Y edema inflamatorio, evidentemente. Primero congestión, entonces, la podemos encontrar en forma localizada, el fenómeno obstructivo. Yo siempre les digo, esto no lo hagan en casa, pero siempre lo menciono, pónganse un elástico en un dedo y déjenlo dos. Eso es congestión local. No lo hagan ustedes en sus casas, ¿vale?
No me crean, pero saben lo que va a pasar si lo hacen, por eso les doy el ejemplo. Sí, eso es un fenómeno obstructivo local. Sí, eso es una congestión local. A diferencia de la congestión sistémica, cuando ustedes tienen una insuficiencia o una falla cardíaca derecha o izquierda, dependiendo si sea el caso, van a tener congestión generalizada. Especialmente más marcada cuando la insuficiencia cardíaca es derecha. ¿Cierto? Que falla todo el sistema prácticamente. Cuando tienen una insuficiencia cardíaca izquierda, la congestión la van a tener a qué nivel. Pulmonar. Y derecho todo el resto. Y van a tener congestión sistémica. Generalmente o casi siempre, para no ponerle, se acompaña de edema. Y dentro de la patogenia del edema, ¿por qué se produce? O sea, ¿por qué se acompaña la congestión con el edema? ¿Cómo se produce el edema? Antes que lo veamos. Cuando se ve congestión. ¿Me acuerdas cómo se producía el edema o no? Podríamos ocupar las pues no las veamos. Hagámoslo así, nomás como seminario. Sangre acumulada, ¿no? ¿Cómo? Sangre acumulada. No, el edema es fluido extravasado que se acumula, ¿verdad? Porque sangre acumulada así como fuera, ¿sí? ¿Lo cual es la patogenia del edema? Pues, ¿cómo se produce el edema? Hay varias formas en que se produce, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son? Yo, baby, es más, estoy seguro que lo vieron en fisiopatía, después lo vimos de nuevo en este curso. No pueden no saber, vamos. ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Sube o baja. ¿Quién da más? Ahora, ¿sube la presión hidrostática? ¿Manos? ¿Mano arriba sobre la presión hidrostática? ¿Baja la presión hidrostática? Bueno, voten, po. No hay nulo, no hay. No. ¿Sube la presión hidrostática? ¿Arriba? Voten todos, porfa. Nadie, no va a pasar nada, no lo voy a mover. Ya, sube, baja la presión hidrostática. Bueno, la mayoría gana. La presión hidrostática sube. Y está relacionado con esto, pues cuando hay congestión, imagínense que como en las caricaturas cuando, no sé, pues venía el viejo yo, pues venía el gato Tom con una manguera, ¿cierto? Y le pisaban la manguera, ¿qué empezaba a pasar con la manguera? Empezaba a distender, ¿cierto? Lo mismo que pasa cuando tienen un vaso ocluido, pues se empieza a distender, distender, distender. Y eso lleva a un aumento de la presión intracapilar y empieza a producirse esta vasación. Ese es el aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? ¿Y de qué otra forma se puede producir el edema? Como una infección. ¿Ya? ¿Qué tipo de edema es ese? Porque ¿qué te hace la bacteria en el tejido? Tengo un problema con la albúmina. No, problemas como que la albúmina está triste. ¿Cómo sería? Porque un problema la albúmina está con depre. No, es una alteración, una patología, una lesión, ¿sí? Guardemos el lenguaje. Lo que me menciona, cuando hay una infección bacteriana se produce inflamación y se acompaña de edema inflamatorio, ¿sí? Y un aumento de la presión asociado a hiperemia. ¿Vale? ¿Qué otro más? Algo relacionado con la presión, relacionada con la albúmina. ¿Qué presión viene dada por la albúmina? Presión oncótica. ¿La presión oncótica sube o baja? Baja. Ya, ahí sí. Si la presión oncótica baja, la presión oncótica, bueno, me estoy adelantando, pero la presión oncótica es la que es producida por la albúmina intravascular. Si tengo algo, cualquier cosa que le voy a preguntar enseguida, ¿cierto? Que me hace bajar la albúmina, me baja la presión oncótica. Y por lo tanto se genera un desbalance que me hace que el líquido se salga. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que siempre se le olvida y siempre le olvido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienen un linfoma o tienen una lesión inflamatoria del sistema linfático? ¿Se produce edema o no se produce edema? Se produce edema. Sí, así que el sistema linfático, la integridad del sistema linfático también es necesaria para drenar el líquido que se está extravasando. Así que lesiones del linfático oclusivas, como por ejemplo un linfoma o parasitismo del linfático, como la elefantiasis, por ejemplo, claramente producen edema. No sé si han visto de repente los bichos con linfoma que a veces están con la cabeza hinchada, con edema corneal, edema pulmonar, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Y qué hace que la presión oncótica me disminuya? Pérdida de albúmina o disminución de la síntesis. Entonces, ¿cuáles son las causas posibles para eso? Y en el fondo es lo que tengo que hacer con un paciente. Lo miro y veo que está con asidia, el abdomen súper distendido. ¿Vale? Lo miro de lejos. Me pongo a pensar en las opciones. ¿Cuáles son las opciones para que el paciente esté así? ¿Dónde tengo que ir? Claro, y orgánicamente, sí, es muy bueno, siempre, bien. Y orgánicamente, ¿qué es lo que puede estar afectando a ese paciente? El hígado puede estar afectado. ¿De acuerdo? Uno, el hígado, ¿por qué?
porque la albúmina se produce en el hígado. De acuerdo, total. Vale. Entonces puedo tener alteración en la producción. Me falla el hígado. Pero resulta que tengo el hígado bien, igual tengo poca albúmina. ¿Qué pasó? Acumulación de líquidos. Es que ese es el efecto, pues, pero ¿qué llevó a que yo, por ejemplo, haga un perfil y me sale albúmina súper baja y el hígado me sale impecable? Riñón. Estoy perdiendo por vía urinaria proteína. Glomerulonefritis o pérdida de proteína urinaria, síndrome nefrótico. ¿Sí? Esa es la pérdida. ¿Y qué pasa si tengo los riñones bien y el hígado bien? ¿Han visto ustedes estas personas en condición de extrema pobreza en África, los niños, cómo se ven? Tienen una tremenda desnutrición y tienen edema, están con asitis. ¿Por qué? Tiene que ver con la mala nutrición. Ellos no consumen alimentos, ¿de dónde van a producir alguno? ¿No por la creación del cuerpo cetónico? No tiene relación. Pero ella no tiene más reservas, ¿no? Entonces, si el individuo no consume alimentos, ¿de dónde va a producir albúmina? No puede. Por más que el hígado esté bien y todo, no puede. Y lo otro, individuos que consumen alimentos normal, que tienen el hígado normal y que tienen los riñones normales, y tienen alguna baja. Falta algo. Vamos a ir de todas las... ¿Qué pasa en un individuo con diarrea crónica o mala absorción? No absorbe aminoácidos ni proteínas, o sea, tienen un síndrome de mala absorción, alteración pancreática o alteración intestinal. Esa es la otra. Porque el individuo come bien, los riñones están bien, el hígado está bien, pero no absorbe ni un gramo de aminoácidos. ¿Dónde hace la proteína? Esas son las opciones que tienen. Eso es lo que tienen que ver el paciente. ¿Puede producirse edema por pancreatitis? Estas pancreatitis crónicas, sí, pues diarrea crónica, sí. Terminan con asitis, todos blancos con asitis. Y también ocurre. Porque acuérdense que el líquido pancreático también produce proteasa y otros elementos que te ayudan a absorber proteínas. Así que disminuir la absorción proteica. Pero el síndrome de mala absorción, que no absorbe todo mal, también te va a llevar a pobre condición corporal y así. Ujú. Hiperemia congestión. Ese es como rojo morado, así más encima. Por último, esto es congestión claramente. Pero por último, además tienen en la mucosa del ataque del bronquio el líquido líquido. O sea, edema asociado a esto de edema pulmonar. Obviamente asociado a congestión. Ujú. Causa principal, insuficiencia cardíaca izquierda. Ujú. Nombre de la lesión. Nombre vernacular de la lesión, no es morfológico. Eso se llama hígado no moscada. Ahí está la nuez moscada arriba, pues si eso está, ahí está. Nuez moscada. Not McLeader, ¿cierto? Hígado no moscada. Y ese nombre vernacular. ¿Qué lesión es la que está ahí si yo lo miro histológicamente? Podrían ser. ¿Y qué relación tiene con la congestión y lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene relación, ¿no? Si yo miro histológicamente ese hígado, ¿qué tiene? Estoy seguro que les dije, esa sí, esta sí que estoy seguro que toda la vida, seguro. Lo que tienen ahí es necrosis de la zona 3 por la hipoxia sostenida, asociada a la congestión. Tienen congestión crónica y necrosis de la zona 3, necrosis centrilobular. Eso es lo que hay. Y fibrosis también. Ujú. Eso es crónico. Y es un cambio asociado a congestión crónica. Esa es la relación que tiene. Si yo tengo un individuo con insuficiencia cardíaca derecha, crónica sostenida, termina así. Con necrosis hepática multifocal, fibrosis y congestión. Entonces, un hígado no moscada es una congestión hepática crónica. Eso es el hígado no moscada. Bonito. Desde el punto de vista histológico, la congestión, bueno, y macro también, ¿no? Los viejos libros y los viejos patólogos dicen el órgano es mucho más pesado de lo habitual. Y lo mucho lo que hacían, sobre todo si sacan pulmones, como que los toman y los pescan. Está más liviano, está más pesado. Como que lo conocen. Cuando uno corta, y bueno, el órgano es más oscuro, rojo oscuro, ¿no?
Y cuando uno corta, la sangre que fluye desde ese tejido es achocolatada, roja oscura. ¿Sí? Y fluye al corte. Yo lo corto y, tal como mostré en el hematoma anterior, por ejemplo, es muy parecido. Ujú. Y el órgano tiene un aspecto húmedo brillante. ¿Cierto? Está aumentado de tamaño, rojo oscuro, húmedo brillante. Ujú. Y a nivel histológico, si lo miramos, vamos a encontrar con esta célula. Y ya la habíamos visto antes en la clase de acúmulos, que son macrófagos con pigmento de hemosiderina verde. ¿Por qué? Signo de hemorragia crónica. La congestión se acompaña de hemorragia crónica, esas hemorragias por diabetes, ¿cierto? Ya lo vimos. Si la congestión crónica, como vimos en el hígado de una moscada, por ejemplo, lo que te produce es hipoxia sostenida. Si está lleno de sangre desoxigenada, esa cuestión. Obvio que el órgano está empezando a sufrir hipoxia. Y voy a tener necrosis multifocal. El órgano se va a empezar a... Ujú. Y eso es lo que pasa en el hígado de una moscada. Se van a encontrar con necrosis, fibrosis y congestión. Edema, ya lo habíamos dicho prácticamente todo, así que veámoslo rápidamente. Edema es el incremento patológico de líquido, no de sangre, ojo, de líquido de plasma, ¿cierto? A nivel intersticial. O puede ser transudado, ni siquiera plasma, ¿sí? Si el líquido se acumula en cavidades, se llama diferente, ¿no es cierto? Tienen hidrotórax, tienen ascitis, hidropericardio, por ejemplo. Hidro es el paradero. En la mayoría de los casos, porque si es subcutáneo, es de subcutáneo. ¿Mm? Dependiendo de la zona afectada. Cuando tienen estos individuos que, no sé, están con choque anafiláctico, o algunos individuos que nacen muertos con mucho edema, como gelatinoso, difuso, eso se llama anasarca. Y nosotros en Viña tuvimos una camada de 6 anasarcos para hacer necrosis. Eran una gelatina, era increíble. Me corta y gelatina. Increíble, pobrecito. Y todo lo demás, y una congestión increíble, un morado como. Todos se murieron, ¿no? Esas son malformaciones del sistema linfático. Ujú. Obviamente está en estado autolítico tan avanzado, no hicimos nada más, pero aparte el diagnóstico es muy evidente. Pero uno los corta y sale agua, abiertamente, le corta un brazo, el subcutáneo y sale. Ujú. Es una gelatina, de verdad que ese es el aspecto y uno los toca y es gelatinoso. Los pueden ver, normalmente son abortos los que salen así. Ujú. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, para que se acuerden, lo demás ya lo vimos, pero desde el punto de vista fisiológico, tienen dos presiones o dos fuerzas que se contraponen para mantener el líquido dentro de un vaso sanguíneo. ¿Cierto? Que la presión hidrostática, que la produce la misma sangre dentro del vaso. Si tiene la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, que viene dada por la albúmina, que tiende a mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Mientras que la presión hidrostática tiende a sacarlo. Si lo vemos desde el punto de vista matemático, ¿cierto? La presión hidrostática es un milímetro de mercurio, 2 milímetros de mercurio más alta que la presión que genera la albúmina en el interior del vaso. Por lo tanto, tiende a la extravasación. Fisiológicamente hay una extravasación pequeña de líquido al extracelular. Ese es el LEC, el líquido extracelular. ¿Sí? Ahora mi duda es, ¿para qué se acuerdan? ¿Qué pasa si yo tiendo fisiológicamente a la extravasación? ¿Por qué no todos somos anasarcos y estamos con edema? Pues si estoy extravasando siempre. ¿Qué pasa que no estamos con edema? Esa es la pregunta. ¿Hay alguien encargado de sacar el líquido que está sobrando? Linfático. El linfático. Para eso es. Exactamente, esa es la función que tiene. Hacer circular esa pequeña cantidad de líquido libre del líquido. Entonces, fisiopatológicamente el edema puede darse por aumento de la presión hidrostática. Y ahí tiene una serie de causas, ¿cierto? Pero las principales, alteraciones del retorno venoso, con imposibilidad de retorno venoso. Y esta congestión local, que esta insuficiencia cardíaca. Ujú. Una pericarditis constrictiva, si yo tengo, por ejemplo, un hidropericardio, tengo gran cantidad de líquido entre el pericardio y el corazón. Por lo tanto, el corazón no se distiende bien y se contrae bien. Por lo tanto, ¿a qué me lleva? Insuficiencia, por ejemplo. ¿Mm? Compresión venosa, una trombosis venosa, obviamente también. ¿Mm? Eso es lo principal. Reducción de la presión oncótica. Glomerulopatía con pérdida de proteínas, que es el síndrome nefrótico.
cirrosis, con pobre producción de albúmina, pobre nutrición, obvio, y la enteropatía con pérdida de proteína. Si tengo un paciente con diarrea crónica con mala absorción, obvio que no tiene fuente de proteína alguna. ¿Sí? La obstrucción linfática también te puede llevar a edema. ¿Y cómo puede ocurrir? Por inflamación del linfático, que se llama linfangitis. Esto no es tan común que ocurra, pero puede ocurrir linfangitis. La obstrucción neoplásica de los ductos linfáticos, que puede ser por embolismos neoplásicos de carcinoma, de cualquier lesión, o de linfoma, que son las primarias del linfático. Lesión quirúrgica de un vaso linfático. Esto, si yo estoy haciendo una cirugía, como los vasos linfáticos son tan chicos, lo puedo romper. O puedo ligarlo, por ejemplo. Estoy ligando algo y ligo un linfático. Sin verlo, porque no sé, eso es muy chico. Por ejemplo. En humanos, ¿cierto? La retención de sodio también para nosotros no es tan significativo. Y el edema inflamatorio. Cierta inflamación crónica aguda o fenómenos relacionados con angiogénesis. Todas esas son las causas posibles de edema, las causas más comunes, son todas las posibles. Más o menos ya lo habíamos hablado de esto, ¿cierto? Si ocupamos de modelo una insuficiencia cardíaca respecto al edema, lo que pasa es que iban a tener un aumento de la presión hidrostática. Tienen dificultad el retorno venoso, la sangre está estancada y no sale. No vuelve. Sale pero no vuelve. Eso genera disminución del flujo sanguíneo a nivel de los riñones. ¿Y cuál es la respuesta inmediatamente cuando el riñón sensa una baja de volemia? ¿Qué es lo que pasa al tiro? Se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿cierto? Trata de recuperar sodio y agua para aumentar la volemia y de recuperar la perfusión. Eso es lo que hace. Entonces te aumenta la volemia. Pero en este caso es el círculo vicioso, porque aquí no estoy teniendo en realidad una baja volemia. El riñón respondió como que tuviera una baja volemia, pero no es eso, sino que tengo sangre acumulada. ¿Y qué hace? Recupera sodio y agua. Y por lo tanto me agrava el edema. Y ya lo tenía, ahora me lo está agravando. ¿Sí? El propio mecanismo fisiológico de compensación me agrava el edema. Y por otro lado, si tengo un edema asociado con malnutrición, con disminución de la síntesis proteica, con pérdida o síndrome nefrótico, me baja la albúmina plasmática, por lo tanto tengo disminución de la presión oncótica y me va a producir edema también. De hecho, los individuos con cirrosis tienen edema en la cara, ¿cierto? Edema abdominal, incluso hasta las manos se le hinchan. ¿Sí? ¿Esta tablita la saca de algún libro? El Robbins. ¿No? Todas esas son del Robbins. Y también están en el Maccabi y Sakari, que es la versión veterinaria, según la misma. Base patológica de la enfermedad, pathologic basis of the veterinary disease. Así que está en inglés. No todos los monos son de ahí, pero esos gráficos son de ahí, ¿vale? ¿Dónde está la lesión? Bueno, pues, vamos a estarlo. Submandibular. Miren el de aquí. Y pecho. ¿Vale? ¿Cierto? Tienen edema subcutáneo, pecho y submandibular. El signo de la botella, ¿cierto? El edema submandibular. De Polo, exacto. Signo de la botella. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de esta cuestión? Bovino lechero. ¿Vacuna? ¿Mm? ¿Vacuna? No. Totalmente adquirida. ¿Cuál es? ¿Cuál es la principal? Entre paréntesis, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca en un total? Yo veo una vaca lechera que le baja la producción de leche así de 30 a 0 en 2 días y con este signo yo sé lo que es. ¿Qué es? Retículo pericarditis. Retículo pericarditis tóxico. Sí. Esa es la principal causa de insuficiencia. Y no puede ser porque si le hepática porque La inflamación hepática también está en ese signo. Pero no te va a dar esa disminución de leche aguda. Ese signo, sí. Si es más progresivo, fasciola es una muy buena. y También. Sobre todo fasciolosis crónica. En este caso, retículo pericarditis traumático. Y el ejemplo que da, ¿no? Una pericarditis constrictiva. Tienen pus, fibrina, ¿cierto? En el pericardio y esa cuestión no deja que el corazón se distienda bien y se contraiga. Entonces te genera una insuficiencia cardíaca. Y también acusa por lo demás la dilatación aquí yugular completa. Eso también es signo de congestión. Pasión hepática para casos más crónicos, probablemente el segundo diagnóstico más probable. ¿Mm?
¿Qué es eso? Es edema subcutáneo. No veo el paciente entero, no me atrevo. ¿Sí? Así que edema subcutáneo nomás hay en la región abdominal. ¿Y qué es esto que pasó? Que el colega le marcó los deditos y el doctor Juan Rejalves. Y queda marcado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Eso es normal? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hay edema ahí, ¿cierto? Entonces, cuando el individuo presiona, me desplaza el líquido y me queda el espacio. Y después el líquido vuelve y llena ese espacio. Si esa es una prueba semiológica que se hace en medicina para diagnosticar edema subcutáneo, se llama fobia edematosa, o prueba de fobia edematosa. Ujú. Lo más probable también ese paciente debe ser insuficiente cardíaca. Es común de ver el edema de miembro, el edema abdominal subcutáneo en esos casos. ¿Diagnóstico? No es mala opción, pero ¿sabéis qué? Cuando tienes peritonitis estarías viendo todas las cerosas enrojecidas. Y aquí no se ve nada de eso, se ve blanquito, todo listo. Así que un poco probable, peritonitis, más probable, así. Más probable así. Y tiene el abdomen, ¿cierto? Lleno de un líquido libre. En entre paréntesis, esta cuestión no es así, siempre lo más probable es así. Y esto es uroperitoneo. Y tienen orina libre dentro del abdomen. ¿Vale? ¿Cómo se diagnostica eso? Bueno, haciendo la causa del sistema de la orina importante. ¿Cierto? Y lo otro análisis químico, pues yo mando ese líquido y que se analice. Y me van a decir si orina no, pero lo más probable es que cuando abran el abdomen, el vaho de la orina no van a percibir. ¿Sí? ¿Esto? Esto una flechita tiene para que lo vean. Líquido libre dentro del tórax, sí, es un hidrotórax. La diferencia, bueno, esto lo hablan en patología clínica, pero cuando tienen estos líquidos que son acuosos, transparentes, normalmente no son inflamatorios, pues son transudados. No generan síntomas. No, si generan igual. Porque generan los mismos signos compresivos. Imagínate tener un paciente con ascitis, no sé, 3 litros intraabdominal. Por más que sea agua, primero deshidratación del paciente y luego te va a generar los signos compresivos. Ujú. Y cuando tienen estos líquidos que son más turbios, porque son más celulares. La turbidez viene dando la cantidad de células. ¿Sí? Entonces, si tienen estos líquidos turbios, tienden a ser más inflamatorios y más exudados. ¿Sí? Eso es mirarlo directamente. El líquido pobremente celular. Hidro. Pericardio, ¿cierto? Tienen hidropericardio agudo, que es este pericardio transparente, pero distendido lleno de líquido. Y tienen este hidropericardio crónico, que es pericardio fibroso, rugoso, con este, ¿cierto? Acumulación de líquido más crónico. También la hipoproteinemia son una de las causas principales de hidropericardio. ¿Mm? Eso respecto a la extravasación de líquidos. Por lo otro lo habíamos dicho ya, previamente lo habían dicho ustedes con un poco de guía, ¿no? Y vamos por último, trombosis y embolismo. Disculpe, Sí. ¿me podría decir cuál es la gran diferencia entre exudado y transudado? Buena pregunta. ¿Cierto? El transudado es un líquido pobre en proteína, pobre en células. Y usualmente se ve macroscópicamente como directamente agua o con una leve amarillos, tenue, con una leve turbidez. Ujú. Lo que tiene que hacer químicamente es medir la proteína y estudiarlo citológicamente, contárselo. Esos son los transudados. Si tienen que ver fundamentalmente con aumento de presión hidrostática o con disminución de la presión oscótica, pero no inflamatorios. Los exudados son líquidos ricos en células, ricos en proteínas. Y usualmente vienen dados o por fenómenos obstructivos neoplásicos o por inflamación. Esa es como la diferencia en patología clínica, no más inextenso de ese diagnóstico. Esa hace bioquímico y también a nivel microscópico. Entonces, como cuando hablamos de coagulación, que también van a hablar de coagulación, una hermosa clase de coagulación, me encanta. Normalmente un paciente, ¿cierto? Está coagulando, teniendo pequeñas lesiones vasculares, producto de la senescencia de las células endoteliales, entonces tiene que coagular. Y siempre estamos en ese estado coagulante y coagulado en forma normal. Y cuando el paciente
tiene, por ejemplo, un daño en el endotelio, se va a inducir la coagulación. ¿Para qué? Para cerrar la hemorragia. Pues si tengo un daño endotelial, voy a tener hemorragia focal. Entonces, el mecanismo que tenemos para controlar eso es la coagulación. Si hay lesión endotelial, entonces se produce coagulación y formación de un trombo o un coágulo local, que te tapa ese defecto y sella el sangrado. Esa es una de las principales formas en que se produce la trombosis, pero no es la única. La trombosis se puede producir también por un flujo sanguíneo anormal turbulento. De hecho, ¿cierto? Los soplos, cuando tienen estas alteraciones valvulares, la sangre pega, digamos, y suena, uno la escucha, es porque tienen un flujo turbulento normal. No pensé que el flujo normal es laminar, ¿cierto? Por pegadito al endotelio y por el medio viene en forma laminar. En cambio, aquí viene turbulento pegando, pegando, pegando. Y al golpear las paredes del corazón o de los vasos, es suficiente para inducir la coagulación. Es una forma también de que se produzca trombosis. Creo que la arritmia también puede provocar trombo. Sí, es menos frecuente, pero también porque producen turbulencia y flujo. Y otros casos menos comunes, de hecho, fíjense que es como la flechita menos común, esa es como la principal, la lesión del dedo. Es la de estado de hipercoagulabilidad. Hay pacientes que sobrecoagulan. Es un poco común, pero ocurre. Esas son las formas en que se puede producir una trombosis. ¿Vale? Trombo, ¿cierto? Es un coágulo sanguíneo que se forma en un vaso y que se queda allí. Se adhiere ahí para cerrar el defecto. Entonces, trombosis es la formación de dicho trombo. Y émbolo, ¿cierto? Es este coágulo completo o trombo completo, o un segmento de dicho trombo que se desprende del lugar donde se originó y viaja y se instala en un vaso más chiquitito, en cualquier otro lado. Por ejemplo, la bifurcación aórtica, a nivel pulmonar, por ejemplo, son los lugares más comunes de embolismo. Entonces, un trombo, de hecho, ayer vimos uno, cuando estábamos hablando del infarto, ¿se acuerdan? Vimos ese infarto renal. Yo les mostré que había una gran arteria ocluida con un trombo. Ahí tenía una trombosis, por ejemplo. Entonces, la trombosis viene, o la forma de los coágulos de los trombos, coágulos diferentes de trombo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes? No? El coágulo es diferente de trombo. Bueno, Coágulo de postmortem. el coágulo es pulmón. ¿Cierto? ¿Hicieron necrosis todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó cuando cortaron el corazón? Una sangre coagulada adentro, ¿no? Esa cuestión la tomaron así la sangre. O le metieron agua y salió volando. Eso es un coágulo. En cambio, si yo la tomo y no lo puedo sacar, está pegado y además por debajo hay hemorragia, un daño, eso es un trombo. Esa es la diferencia, ¿vale? Ojo, el trombo ocurre en vivo y el coágulo es una cambio muerto. ¿Está? La forma del trombo viene dado por el lugar de está. Si es un trombo dentro del ventrículo izquierdo, va a tener la forma del ventrículo izquierdo. Si está dentro de la bifurcación aórtica, va a tener una forma de I, de Y, ¿cierto? Viene así y además tiene una bifurcación de. Por ejemplo, se pueden alojar en venas, arterias capilares o incluso en cámaras cardíacas. Y hay trombosis arterial, hay trombosis venosa. La que vimos ayer era una trombosis arterial. Ah, y ahí tienen los coágulos post-mortem, ¿cierto? Para que no se confundan, tienen los coágulos que son los rojos, que es lo más probable que vimos todos, ¿cierto? Dentro de las cavidades, y que con agüita con la mano los sacamos y con el guante los tomamos, para poder ver el endocardio. No está adherido, por lo tanto no hubo un daño endotelial primario. Eso es sangre estancada nomás post-mortem que se coaguló, pero no necesita un daño endotelial. O tienen los coágulos que se producen en la ave, o fundamentalmente los equinos, que son de este color amarillento. Así que se denomina coágulo en grasa de pollo o lardazo. O coágulo amarillo o blanco también le dicen. Que se da en especies como el equino, porque el equino, no sé si ustedes saben o lo han visto, pero el suero es ictérico, normalmente. La sangre es amarilla normalmente. O el plasma de un equino normalmente es amarillo. Entonces, por eso tienen esa coloración. O los tomos que son más, o sea, los coágulos, perdón, que son más crónicos, también se degrada la hemoglobina y quedan de un tono amarillento naranja. Que es el suero básico. Causas de trombosis, por ejemplo, focal, tienen esta que es clásica, que es la endocarditis. ¿Sí? Si tengo inflamación del endocardio bacteriana, por ejemplo,
¿Cierto? Es un endotelio también el endocardio. También es endotelio. Entonces, si se daña eso, se induce inmediatamente trombosis a este nivel. Empiezan a quedar las plaquetas a formar trombos. Lo malo, imagínense usted, aparte que esta es una válvula esto, ¿cierto? Y tiene el músculo papilar, las cuerdas tendinas y la válvula alterada extensivamente con estas lesiones amarillentas, multifocales, verrucosas. Entonces, imagínense si esta válvula se empiezan a adherir trombos. Es una válvula, se está moviendo esa. Hay flujo sanguíneo masivo y además se está moviendo. Lo más probable es que se desprenda un émbolo de ahí. Y de hecho, una de las principales partes que se desprenden los émbolos son cosas como estas. Entonces no es nada raro, no sé si tengo un monito de esto, no, no lo tengo, pero no es nada raro encontrarme con esta lesión en el corazón y mirar los pulmones y encontrarme con múltiples lesiones embólicas asociadas. ¿Sí? Y como estos son de origen infeccioso, esto es bacteriano, ¿sí? Entonces estos trombos que se me desprenden de ahí, se me alojan en los pulmones, tienen bacterias. Entonces puede tener neumonía multifocal asociado a esta trombosis. ¿Cuáles son los destinos posibles de un trombo? Este tiene, por ejemplo, una vena ilíaca como ejemplo, no sé por qué. Pero tienen, miren este mono, ¿se parece o no se parece al que vimos ayer histológicamente? Sí, bueno. Solo que esta es una presentación gráfica, pero es idéntico. Incluso el que tiene este material como estriable, fibrina, hasta eso se veía. ¿Se acuerdan? ¿Qué puede ocurrir? Que se me desprende y se me propague hacia el corazón. Y ahí se me disemine y alcance el vaso donde pueda pasar y hasta iba a llegar. ¿No? Esa es una, embolismo, ¿verdad? Otra cosa que puede pasar es que se cure. Se desarme, ¿cierto? Y que los elementos sanguíneos vuelvan a fluir y se eliminen. Eso es resolución, puede ocurrir. Otra, que me haga embolismo pulmonar. ¿Y por qué pulmonar? Porque ahí son los capilares más chiquititos. Entonces, donde tienen la mayor posibilidad, digamos, que cualquier cosa que haya pasado por todas partes termine alojándose ahí. Aparte de la gran irrigación que tiene el órgano. Entonces, embolismo. La otra posibilidad que tienen es lo que se llama organización, que el trombo se incorpora dentro de la pared y se reendoteliza, se cubre por endotelio, entonces queda como incorporado a la pared, queda dentro. Con eso, obviamente, la posibilidad de embolismo ya no está, queda metido dentro de la pared. Lo único que va a pasar ahí es que esa pared va a estar con un calibre disminuido. Entonces, igual te puede generar hipoxia dependiendo del grado de oclusión que esté generando ese vaso. O lo otro que puede ocurrir es que la lesión se organice multifocalmente, se generen espacios pequeñitos, poros, digamos, se endotelicen, y eso se llama recanalización. No se incorpora dentro de la pared, pero se generan espacios donde se logra generar poquito de endotelio y donde la sangre puede pasar. Es una forma de parciales de curación. Eso se llama organización y recanalización. Todo eso le puede pasar a un trombo. Y una de las opciones entonces es el embolismo, ¿cierto? Embolismo puede ser entonces la diseminación de un trombo de un órgano donde se origina un órgano distante. Eso es. Pero recuerden que émbolos no solamente son sanguíneos, puede ser un émbolo líquido, un émbolo sólido, un émbolo gaseoso, ¿sí? Que viaja desde su lugar de origen y se implanta en un vaso de menor calibre. Por ejemplo, un émbolo líquido es el émbolo líquido amniótico, por ejemplo. Se puede embolizar líquido amniótico. Un émbolo sólido, por ejemplo, puede ser un émbolo fibrocartilaginoso, un embolismo asociado a un hígado graso que se rompe, por ejemplo, eso es un émbolo sólido. O un émbolo gaseoso, ¿de sabe cuál es? De la inoculación con la jeringa, ¿no? ¿Cierto? Para eso le pegamos la jeringa, no, al final para que se vea lindo, esa cuestión es para sacarle a burbuja, ¿no? Para eso es, para evitar el embolismo gaseoso. ¿Vale? Pueden haber embolismos sépticos, es decir, fibrina con bacterias, ¿cierto? O coágulos o trombos que tienen bacterias adentro y que se diseminan. Tromboémbolos que son, obviamente, se desprenden de trombo. Hay embolismo neoplásico también, ¿sí? Que se desprenden de células neoplásicas y se meten dentro de los linfáticos, dentro de los vasos sanguíneos, ocluyen y se diseminan. Eso se llama embolismo también. Hay embolismos de grasa, embolismo fibrocartilaginoso, de hígado, etc. Así que no es pura sangre, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen un émbolo originado en una trombosis venosa en la extremidad inferior. Ese es el riesgo de las trombosis venosas profundas de las piernas.
¿no? En lo humano, obviamente, para los veterinarios es poco común eso. Y ahí tiene un embolismo, ¿cierto? En una arteria, en una rama de la arteria pulmonar, o sea, va a tener un infarto pulmonar masivo, y uno de los vasos sanguíneos más grandes. Aquí tiene lo que le estaba mencionando, ¿cierto? Tiene una endocarditis bacteriana, y aquí tienen esta lesión, ¿cierto? Que son diseminación de émbolos bacterianos a diferentes partes del pulmón. Eso se denomina neumonía embólica. Si hacen un cultivo de esto y un cultivo de esto, es el mismo bicho. Se está diseminando vía sanguínea. Si le dan más tiempo, aparecen más partes, aparecen más órganos, etc. Es una forma de septicemia. Creo que eso sería como la neoplasia en la siembra. No, no, porque esto se disemina vía sanguínea. La siembra es cuando una neoplasia se sale del tumor original, se cae libremente en el peritoneo y se implanta en el peritoneo de la serosa. Eso es siembra. Esto es diseminación hematógena. ¿Mm? Similar a lo que pasa en la diseminación hematógena. Neumonía embólica asociada a endocarditis. ¿Mm? Aquí tiene una médula espinal, ¿cierto? Y tienen este tejido y tienen este tejido. ¿Verdad? ¿Cuál es el que está afectado? ¿Cuál es? Ahí tiene un infarto neural, ¿no? Afectando gris y blanca, ya lo saben, pero ¿dónde está? ¿Acá o acá? ¿Ese? ¿Ese? ¿Quién da más? Este. ¿Quién vota por este? ¿Uno? ¿Y acá? Cero. Uno. O cero, no nos atrevimos abajo. ¿Sí? Bueno, a uno empate. Pero hay mucha más gente ahí. Te voy a poner otra parte para participación. ¿No? Sí, pues si me falta un control, no tengo dónde ponerlo, así que puede ser. ¿Sí? Claramente, aquí tiene una estructura normal y aquí claramente tiene una estructura que es casi un hoyo. O sea, claramente ahí está el infarto. Se pierde la estructura completa. Ujú. Y buscando los vasos sanguíneos te encuentran con un pedacito de fibrocartílago. Es un embolismo fibrocartilaginoso. Y es, por ejemplo, un infarto medular se puede dar en perros, por ejemplo, y clínicamente el individuo viene caminando, puede tener una discopatía o puede ser un paciente con degeneración, ¿cierto? Del disco intervertebral, va caminando y de repente se pega un chillido y queda paralizado. Ruptura de disco, puede tener una fragmentación, embolismo y te quiere un infarto medular. Y tenéis como 5 minutos para repararlo, o sea, no tenéis ni una opción. Y quedan ahí con paraparesia completa. ¿Mm? Tiene un infarto, de hecho, producto de ese embolismo. ¿Por qué se produce infarto en el embolismo? Porque hay una falla completa en la irrigación. De hecho, infarto se define como una necrosis química producto de obstrucción del flujo sanguíneo. ¿Y qué mejor ejemplo que un embolismo, verdad? Tipos de infarto ya lo vimos, así que vimos un monito de esto. Es más, vimos exactamente este mismo mono, ¿sí se acuerdan? Ujú. Donde tenemos que el infarto puede ser de dos tipos, blancos o rojos. El blanco se llama infarto pálido o anémico, y el infarto rojo o hemorrágico. ¿Sí? El infarto blanco implica la oclusión de un vaso sanguíneo completo, especialmente un vaso arterial. Si yo ocluyo un vaso arterial, tengo un cese del flujo sanguíneo local ahí inmediato. ¿Mm? En cambio, si yo ocluyo un vaso venoso, va a quedar rojo porque la sangre queda adentro y no sale. Entonces esa es la diferencia en el origen. ¿No? Un blanco es arterial y un rojo es venoso. ¿Sí? Entonces, en el infarto rojo, una oclusión venosa, juntan sangre en la zona que está afectada, y eso se ve rojo. ¿Cierto? Sean tejidos que ya están previamente congestivos también. Y es un sitio donde posterior al infarto se da una recanalización de un émbolo, por ejemplo, o de un, claro, de un trombo o un émbolo, y se puede restablecer la circulación sanguínea. Se va a llenar de sangre, pues, ¿Mm? Y tienen un clarísimo infarto rojo, súper extenso por ¿se fijan? Infarto pulmonar es humano, eso, claro. Nosotros el infarto pulmonar es extremadamente raro. El humano es mucho más común. El infarto blanco es una oclusión arterial en tejido sólido. En vasos, en riñones, en corazón.
De hecho, el infarto cardíaco es blanco, este infarto esplénico que está aquí focal clarísimo es blanco. ¿Mm? El tejido sólido, además, como es durito, ¿cierto? Limita la hemorragia, entonces te comprime el tejido necrótico adyacente y queda blanquito. No sangra nada. Ujú. También los infartos blancos pueden indicar un poco más de cronicidad. Pero ahí van a tener fibrosis, obviamente, y depresión también. ¿Cierto? Un infarto agudo está ligeramente elevado en el tejido y puede ser blanco o rojo, ligeramente elevado en su borde. En cambio, cuando tienen un infarto crónico, tienen fibrosis y está como en cuñita, deprimido, hundido, producto de la fibrosis y la contracción. Así puedo diferenciar un infarto agudo de uno crónico, ¿vale? ¿Tengo uno de esos? No sé. Este ya lo habíamos visto, creo, que es el infarto hepático. ¿Cierto? Usualmente los infartos tienen esta morfología geométrica, triangular usualmente, y eso tiene que ver con un patrón vascular. Por lo tanto, me hace presumir que hay un daño vascular asociado. ¿No? Si tú ocluyes un vaso, se te va a dañar un área particular del tejido que es la que irriga. ¿Cómo irrigan los vasos? De un vaso principal se irradia más chico, más chico, más chico. Y genera así. O un triángulo. Y especialmente notable los riñones nudos. Parecido, muy parecido a lo que vimos ayer. ¿Cierto? Que tienen una zona infartada, una zona delimitada y el tejido que es más normal. ¿Dónde está el infarto? ¿Acá, acá o acá? A la derecha. ¿Ese? Claramente, y no hay ningún núcleo. ¿Qué tipo de necrosis es esa? ¿Tipo de necrosis? Necrosis populativa, una necrosis como eso. Sí, miren, ahí está el glomérulo, ahí están los túbulos, o sea, no hay una zona. Está súper conservado. Aquí tienen la zona delimitada, que es la zona que tiene inflamación y hemorragia, y aquí tienen túbulos con núcleos. Zona relativamente normal, área de delimitación, infarto. Ahí tienen un infarto renal antiguo, miren cómo es. ¿Cierto? Está deprimido, es una cicatriz, eso básicamente. Entonces, yo cuando veo esa lesión, yo digo aquí un infarto hace algún tiempo. Esto fue lo que puedo decir. ¿Es un cachito clínico? Ah, no, siempre le cuento el mismo que lata, los cabros no escuchan como 1000 veces. Sí. Y así no lo vamos a contar. Veamos las lesiones, no, ves cómo vamos a contar siempre lo mismo. Entonces, pero veamos la lesión, lo que encontramos era una necropsia de este gallo, básicamente. Y lo que encontramos fue esto. Falta eso. Una necropsia de este gallo, eso es lo que digo. Hicimos una necropsia de este gallo, ¿vale? No me puedo contar la historia. Pero encontramos esta lesión, tiene sangre libre dentro del pericardio. Es un hemopericardio. Y en este caso tenía, yo creo que unos 250, 200 ml, no me acuerdo, mucho. ¿Sí? Y el individuo estaba con mucosa blanca, cuando lo vimos mucosa conjuntival oral blanca. Llega a necropsia, obviamente. Así que toda la sangre que había perdido estaba concentrada ahí, en el pericardio. Se retira el pericardio y a nivel de la aurícula derecha se encuentra esto. Que yo en mi ingenuidad, ese año, en tercer año, me tocó el caso este y lo vi yo. En mi ingenuidad dije, parece un hematoma. ¿Sí? Y lo mandé a histología allá en la U, se demoraron como 3 meses, como no les pagué la paleta, se demoraron como 3 meses. Pero me llegó y es un tumor, una neoplasia. Es un hemangiosarcoma, una neoplasia maligna de la aurícula derecha, conformada por vasos sanguíneos malignos. Y eso se rompió. Y sangró y recontra sangró. Por eso el individuo estaba con baja condición corporal, estaba con asitis incluso, y con 250 ml de sangre fácilmente, libre dentro del pericardio, era gigante. Ah, la histología mía es re parecida, de otro origen, pero re parecida. Esa es una foto mía, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un hemangiosarcoma. Se fijan, todas las células son diferentes entre sí, tienen núcleos más grandes, más chicos, núcleos prominentes, cierta hipercromacia, y si me creen, créanme, es cierto que aquí se forman pequeñas como ranulitas que quisieran, ¿cierto?, ser vasos sanguíneos. Entonces, muy pobremente diferenciado, por lo tanto, altamente invasor, maligno, destructivo. No encontré metástasis en este paciente, pero es probable que la haya tenido en alguna vez. Yo no la encontré por lo menos, pero fue hace como, ¿cuánto será? Fue como 18 años atrás, ¿no? ¿Puede ser 18 años atrás, no? Sí, puede ser, como 18 años. ¿Sí?
Seguramente si lo hiciera ahora sería igual de mal la anemia. ¿Vale, babies? ¿Dudas? ¿No? ¿Cuál era la diferencia de infarto 1 al crónico? El infarto agudo está ligeramente aumentado también. Y el crónico, como lo viste en la imagen, está en depresión con fibrosis. ¿Vale? Hola, amor.